Dios te bendiga, shalom, shalom, Javerín. Bendiciones para todos los que verán este video. Eh, Quiero compartir algo contigo muy brevemente. En mi espíritu podía detectar personas, por eso estoy haciendo este video. Porque yo me dejo inspirar por el Espíritu Santo, sino que simplemente ya he dejado de simplemente predicar solo por subir una palabra ya. Pero en mi espíritu he podido detectar cómo el año ha empezado con confusión, depresión y desánimos en las promesas de Dios y en las peticiones que tú tienes delante de Dios durante mucho tiempo. Y muchos se han sentido cansados empezando el año. Pensamientos van, pensamientos vienen, mucho desánimo empezando el año, mucha tristeza. ¿Qué sucede? No has visto, ha pasado mucho tiempo ya y aún sigues sufriendo, aún tú sigues sufriendo, aún tú sigues triste, aún tú sigues sin ver la mano de Dios sobre tu vida. Has estado orando por un tiempo, has estado esperando por un tiempo, has estado ayudando por un tiempo, pero te has sentido como el pueblo de Israel, que en un momento sintió que estaba dando vueltas en el mismo lugar, mas no avanzaban hacia la promesa, hacia la tierra prometida. No había un avance, y así te has sentido tú. Has sentido que por más que has esperado, por más que has sufrido, no has visto como ese avance que tú has querido tener. Y déjame decirte, no tiene nada que ver con Dios. Ya Dios desató su bendición sobre ti. Ya Dios envió su bendición sobre ti. Ya Dios te escuchó. Pero tú tienes que atacar más. Hay bendiciones, peticiones y promesas que están alineados a ciertos niveles de oración. Repito, hay promesas, peticiones, milagros que van alineados a ciertos niveles de oración. Nótese que Elías recibió la voluntad de Dios, que era que Dios le dijo a Elías: voy a hacer llover. Después de 3 años y medio voy a hacer llover sobre la tierra. Elías entendía los portales. Elías entendía los niveles de oración. Por eso Elías entendía de que él tenía que hacer que lo que ya Dios le prometió pasara. Ay, Padre amado. Daniel entendía que esa respuesta que él quería de Dios, él tenía que hacer que pasara, que llegara. Ay, Padre amado, ¿alguien entienda esto? O sea que no has visto a Dios obrar en esa casa, en esa sanidad, en esa restauración, en ese ministerio, no porque Dios no haya querido entregarte eso, esa bendición, o porque no esté dentro de los planes de Dios, sino que tú tienes que entender que tú tienes que atacar más, tienes que golpear más el mundo espiritual. Elías entendió esto y Elías se puso de rodillas, y hasta que esa nube pequeñita que entró a la atmósfera, que era la que iba a hacer cumplir la palabra de Dios, iba a traer esa lluvia de la cual Dios le habló, Elías, que iba a venir. Elías no dejó de orar. Elías persistía. Elías persistía. Ahora Jesús lo dice claro en la parábola, que había un juez injusto que no temía a Dios, no temía a los hombres, pero que había una viuda que tenía disciplina. Había una viuda que sabía insistir. Había una viuda que sabía consistir en las cosas. Y Jesús presenta esta parábola dándonos una enseñanza a través de esta parábola. Y al final Jesús termina la parábola diciendo: no desmayéis en la oración. Ay, Padre amado, no desmayes. Jesús está diciendo: no desmayes en la oración, sigue orando, sigue tocando, porque Jesús dice que esta viuda, este juez injusto, no quería hacerle justicia a esta viuda. Este juez injusto no quería atenderla,
Y esta viuda iba día tras día persistiendo hasta que un día el juez se cansó y dijo, háganmela pasar, le voy a hacer justicia. Y Jesús dice, a esto comparo la oración. A no desmayar, a persistir en la oración. Aún el primer día, el primer año, los primeros 3 años, no tenga resultado. Jesús dice que esta viuda no tenía resultado en los primeros intentos. Esta viuda no logró tener resultado. Y me llama la atención que todo el que ha visto de manera sobrenatural a Dios obrar en su vida, en los primeros tiempos, en los primeros meses, años, no tuvo ningún tipo de beneficio. Escuche esto bien. No tuvieron beneficio. Padre, mi alma te adora, Jesús. No tuvieron resultado. Elías se puso de rodilla a orar. Y la Biblia dice que él le preguntaba al criado, ¿qué ves? Y el criado le decía, no veo nada. La lluvia no llegó en los primeros intentos de oración. ¿Alguien entienda esto aquí, por favor? La lluvia no llegó en los primeros intentos de oración. No vas a vencer esa tentación por la cual lleva tanto tiempo luchando en los primeros días de resistencia. Alguna vez se vas a caer. Alguna vez se vas a fracasar. La lluvia no llegó en las primeras. Ay, Padre amado, yo creo que tú entiendas lo que el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo. El Espíritu me dice, Willy, la lluvia no llegó en las primeras horas de oración de Elías. Y estoy seguro que si a Elías le hubiera tocado orar 1 año, 2 años, 3 meses, hasta ver la lluvia llegar, Elías sabía el secreto de los portales en la oración. Que los portales no se abren en la atmósfera en los primeros intentos de ayuno y oración. Las casas propias no llegan en los primeros años de oración y siembra. ¿Alguien entienda esto? La bendición económica no llega en los primeros años, en los primeros meses de ofrenda y siembra. ¿Alguien entienda esto? Y hay algo que el sembrador nos enseña mucho. Hay que aprender del sembrador. El sembrador tira la semilla y se va. Y se olvida de la semilla. Vuelve y tira la semilla y se va. Vuelve y tira la semilla y se va. Hay gente que ya no creen en su semilla. Porque llevan tiempo sembrando y no han visto el árbol crecer. Siembra una semilla de lo que tú quieras en tu casa, en el patio. Y vete a ver si los primeros días tú vas a encontrar un fruto. La paciencia del sembrador es tremenda, pero lo que me impresiona es que el sembrador conoce su terreno. Hay gente que verá este video que no conoce su terreno, el mundo espiritual. Ellos están ayunando, orando, buscando a Dios, pero ellos no conocen el terreno. Por eso a veces hay confusión en ellos y pensamiento medio raro. Y tristeza y depresión porque no conocen el terreno en el cual están sembrando la oración, la ofrenda, el diezmo, el ayuno, la palabra, la fe. No conocen el terreno en el cual están sembrando. Por eso son como los vientos que un día están para aquí, un día están para allá. Un día son arrastrados por el viento. Los tiempos malos los arrastran para un lado, los tiempos buenos los arrastran para otro. ¿Alguien entienda esto aquí, por favor? Elías no vio resultado en las primeras horas de oración. Y Dios me trajo ahora aquí a decirte, no has visto resultado en los primeros tiempos de oración, ayuno, ofrenda, lo que sea que tú estás haciendo para ver a Dios obrar. Pero hoy, te digo en el Espíritu, sé como la viuda que no desmayó hasta ver que el juez le hizo justicia. Sé como Elías, que no desmayó en la oración hasta que no vio la lluvia caer. Sé como Daniel, que no entregó el ayuno hasta que el ángel Gabriel no descendió con el mensaje que él estaba esperando. ¿Alguien entienda esto aquí? Entonces tú no puedes dejar que la depresión, la angustia te ganen. Debes seguir en esa necesidad de orar. Jesús habla claro en la parábola, dice, a esto comparo la viuda con la oración, a la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Oiga el consejo que Jesús nos da, comparando esta viuda
que nunca perdió la fe. Jesús dice en esa parábola, luego que pasa el caso, la parábola de esta viuda, de este juez injusto y esta viuda, y Jesús dice, recordándole la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Y aquí hay algo, porque Jesús revela dos dimensiones aquí. Una es la necesidad de orar siempre y otra es la de nunca desmayar. O sea, que hay gente que puede orar siempre y desmayar. Pero Jesús te dice, la oración es una necesidad. No es si yo quiero, no es si puedo, no es si tengo tiempo, no es si tengo sueño, es que es una necesidad. Jesús presentó la oración como una necesidad común y corriente, como la que tú tienes de ir al baño, de comer, de beber agua. La presentó como una necesidad para tu cuerpo espiritual. Así como tu cuerpo físico tiene necesidad de comer, de beber agua, de subsistir, de sobrevivir, así tu cuerpo espiritual también tiene la necesidad de sobrevivir en el mundo espiritual. ¿Y cuál es esa comida? La oración. ¿Alguien entienda esto aquí? La necesidad de orar siempre. Tú tienes que aprender a moverte en el espíritu. Por esto yo no entro en debate en temas que ya no me competen. Y simplemente me es más fácil decir, sí, tú tienes la razón, buen punto, buen objetivo, te felicito. O no, no tienes la razón, punto y ya. No debato sobre temas que no competen conmigo ya en mi nueva vida. Tú siendo cristiano o cristiana, y los dos estamos en el mismo mundo siguiendo a Cristo, ¿qué tú haces preguntándome si el alcohol era pecado cuando no era no cristiano? Si ya eso no tiene que ver con mi nueva vida. Háblame de lo que me puede perjudicar ahora en mi nueva vida que está en la Biblia. Pero, profeta, ¿usted cree que cuando no era no cristiano, el alcohol que tomábamos así, entonces ese alcohol que tomábamos así, podría ser que nos lleváramos a esto y caer en pecado? Tú tienes que aprender a qué tú le vas a dedicar tiempo en la Biblia. Porque si hay cosas que ya no tienen que ver con tu nueva criatura, ¿qué tú haces profundizando en algo que ni te suma ni te resta? Porque ya tú eres una nueva criatura. Ahora profundiza en los dones del Espíritu, profundiza en la oración, en lo profético, en el ayuno, en las armas del Espíritu. Ahora tú me dices a mí, voy a predicar un tema el lunes en una sociedad de jóvenes. Y posiblemente vayan personas que no son cristianas. Yo quisiera saber si este tema, esto así, para los impíos, esto, le conviene o no le conviene para yo predicarle estar seguro. Ok, pero simplemente por profundizar en algo y perder el tiempo en algo que no tiene que ver con tu nueva criatura. Tienes que tener enfoque y saber a dónde tú vas a depositar tu energía. Gracias, Padre. Entonces termino diciendo esto. No desmayes. Profetizo nueva fuerza sobre ti. Profetizo pensamiento positivo. Profetizo que Dios va a abrir puertas. Declaro en el nombre de Jesús que algo va a acontecer a tu favor. Pero no desmayes. Sigue orando. Tienes que atacar más. Es lo que el Espíritu me dice que te diga también en estas palabras. Tienes que atacar más. Tienes que hacer que las cosas sucedan. No solamente puedes estar dentro de una oración continua, simplemente orando por orar. Voy a las 3 de la mañana, a las 4, oro una hora,
me quedo ahí tranquilo, vuelvo, me levanto, como, llevo a los niños al colegio, voy a mi casa, vengo, a las 3 de la mañana vuelvo y me levanto. Y así tú pasas el año entero. No, tú tienes que entrar en un nivel donde tú sientas ese fuego, ese ataque, donde tú sientas que estás concentrado en esa petición. Porque el problema, hay gente que no sabe, está orando por 50,000 cosas. Hay gente orando por... Hay gente que no sabe que ya no tiene tiempo ni para orar por esto y por aquello. Porque hay gente que todos los días le va con un tema nuevo a Dios. Y tú tienes que aprender a conocer tu tiempo. En el tiempo que tú estás caminando. Tú estás caminando en el tiempo que tú entiendes que Dios te quiere dar una casa. No le hable a Dios de otra cosa en la oración que no sea de esa casa. Que tú percibiste que Dios quiere entregarte este año para ti, para tu familia. No, tú estás orando por el primo, por los hijos. Tú estás concentrado en el negocio. Tú estás hablándole a Dios de dimensión espiritual. Tú estás hablándole a Dios de una profundidad que encontraste en la Biblia. Tú estás perdiendo tu tiempo de rodillas profundizando en esto. Tú estás encontrarte un versículo que te llamó la atención en la Biblia. Ahora tú vas a hablarle a Dios de eso. Tú estás, que un viaje. Ahora tú estás concentrado en viaje porque tuviste un sueño con un viaje. Sí, porque Satanás te da sueño. Y tú piensas que Dios no es ningún loco. Para mostrarte una casa que Él quiere darte. Y después de que a los días de que te está mostrando de que un viaje, que unas vacaciones, que un avión, que el negocio de tu marido, de tu esposa, pasó un problema en el negocio. Y ya tú estás dividida en el mundo espiritual. Ahora tu pensamiento, tu energía y tu oración y tu preocupación están en la casa que Dios te mostró, en el sueño del avión, del viaje, del negocio de tu esposo, del problema, de esto, de la escuela de los hijos tuyos, que viste una visión. Pero es Satanás para desconcentrarte del objetivo, porque Satanás sabe el poder de la concentración en la energía. Eso es otro tema que voy a hablar, que tiene que ver con la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es energía. Y los principados saben esto. ¿Por qué tú crees que hay tantas distracciones sobre ti en el día completo? El afán. Pensamiento aquí, pensamiento allí, esto aquí, esto aquí, esto allí. Elías cuando se puso a orar por lluvia, fue de lluvia. Elías en ese momento, la Biblia no dice que Elías habló de otra cosa, ni le preguntó a su siervo de otra cosa. Lluvia. Daniel, cuando se metió en su ayuno, sabía el objetivo del propósito de ese ayuno. Hay gente tan fuerte que se mete en un ayuno de 10, 15 días por una petición, lo que sea. Y a los 10 días de terminar el ayuno, están hablando a Dios de otra cosa que no tiene que ver nada con el propósito que ellos se metieron al ayuno hace 10 días. Y tú lo ves con una loquera, perdonen la expresión, tú lo ves con un desenfoque por aquí, por allá, golpeo por aquí, golpeo por allá. ¿Qué es lo que tú quieres, por fin? ¿Qué es lo que tú quieres desembolsar del reino de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres atraer de Dios hacia tu vida? Si tú no sabes lo que tú quieres, tú no tienes un objetivo concluido, centrado, y tú no pones toda tu energía en la oración, pensamiento, ayuno, declaración, profecía, meditación en eso, tú no vas a conseguir eso. Cuando yo me iba a casar en el monte, que yo estaba peleando mi boda en el monte, nada más yo veía visiones de boda, oración por boda, ayuno por boda. Yo nada más hablaba de boda con mi padre espiritual, hasta que sucedió la boda. Una boda de millonario Dios realizó cuando no había un peso en la cartera. Clamores hasta desmayar. Hice un clamor tan fuerte de 2 de la madrugada a casi 5 de la madrugada que casi pierdo el conocimiento y me tuve que agarrar de un árbol y como quiera me caí desmayado, llorando, desmayado, y mi padre espiritual tuvo que agarrarme, que ya casi estaba que mi saliva era sangre casi. Un clamor, una locura, hermano. Entonces tú ves la gente buscando a Dios con esfuerzo, pero sin saber buscar a Dios, sin un objetivo claro, sin una precisión clara. Golpean 10 días por algo, después quieren golpear de día por otro, después van con una profundidad, después van con un tema nuevo, después van con una petición, después van que un sueño, que una revelación, y tú lo ves
con una confusión, mandando confusión para el mundo espiritual. Hay gente que lo que manda confusión para el mundo espiritual. Y los ángeles están allá que ya no saben ni qué van a hacer con esa gente. Le damos esto, o le damos esto. No, la copa mía está llena de esto. No, pero la mía está por mitad de esto. No, en esta copa hay como 50 vainas aquí, 50 cosas, porque tus oraciones, dice el Apocalipsis, que van en una copa. Y esa copa se va llenando de esa oración hasta que esa copa explota. Y esa bendición llega. Entonces, gente que para esa copa están enviando de todo. En esa copa ahí es un cóctel de fruta. Hay de todo tipo de fruta, de todo tipo de petición y de profundidad y de cosas. Porque no son constantes en la oración objetiva. Tú tienes que ser objetivo en la oración. Si es casa hasta que no vea casa. Si es trabajo hasta que no vea trabajo. Si es hijos hasta que no vea hijos. Si es sanidad hasta que no vea sanidad. Objetivo. Pero tú estás con un brinco para aquí, para allá. Porque hay gente con una ansiedad que yo no me la explico. Hay gente con una ansiedad. El mundo espiritual no se mueve con gente ansiosa. Que todos los días vienen con una cosa rara. Hablarle a Dios y con una preguntadera que no tiene que ver nada con lo que el propósito que Dios quiere manifestar ahora en este. Tú tienes que conocer tu tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti ahora? ¿Qué es lo que tú percibes que Dios quiere entregarte ahora? Y pon toda tu energía, tu concentración, tu oración, tu ayuno, tu clamor. Pon toda tu concentración en eso que tú percibiste, que Dios te profetizó, que tuviste en una revelación, lo que tú entendiste que Dios, lo que Dios quiere, tú entiendes que Dios quiere hacer contigo ahora, en este tiempo. Ahí es que tienes que ir. Olvídate de profundidad, de preguntadera, de sueño que tuviste, que un sueño hoy, que otro mañana. Golpea esa área. No conocen el mundo espiritual, pero quieren navegar. ¿Cómo tú te vas a ir? ¿Cómo tú te metes al mar? Diciendo que quiere ir en ese barco, en ese yate. Diciendo, voy para México. Desde Guatemala quiero llegar a México. Y pone el GPS alineado para México. A mitad de camino cambia el GPS que no, que ahora va para Honduras. Y cuando va llegando a Honduras dice, no, que ahora cambia el GPS, que ahora va para Brasil. Tú tienes que tener una definición. Dice Salomón, tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Tú tienes que conocer tu tiempo y tu ocasión. ¿Qué es lo que Dios quiere palpar en tu vida ahora? Y ahí es que tiene que ir todo tu esfuerzo, tu energía, todo ahí. Tienen que dejar esa loquera este 2026 y realmente entrar en esa visión de entender cómo manifestar. A veces tú estás triste, desamparada, te sientes desamparada, te sientes triste, melancólica, sentimental, porque no has visto a Dios obrar. Pero no es culpa de Dios. Dios es ilimitado en sus recursos. Dios no tiene límite para darte nada. Pero tú estás en un estado crónico espiritualmente, donde es casi imposible que tú manifiestes eso que tú entiendes que Dios quiere darte o eso que tú quieres que Dios te dé. Hay demasiadas distracciones en tu vida. Gente distraída en su vida física no puede ver a Dios obrar. Puede tener el dinero que tenga para comprar esto o lo otro. Y gente distraída en el mundo espiritual no puede obtener milagros sobrenaturales de Dios. La distracción es uno de los peores enemigos para ver a Dios obrar en tu vida. La distracción. Tú quieres comprar algo, pero tú cada 10 días estás en un brincoleo de aquí para allá. No que hay gente que tú lo pones a ayunar o orar todos los sábados, todos los domingos. Ellos no pueden durar 2 meses en esa secuencia porque cada 2 meses se presenta algo, que esto, que lo otro, una distracción por aquí con problemas, que yo estoy triste porque mi hijo, que ahora estoy triste porque mi mamá, no que mi tío, no que el problema, no que estoy depresiva, no que estoy depresivo. Y ellos se la pasan en eso la vida entera, distrayéndose por sentimientos, distrayéndose por cosas familiares,
Y ahí mismo pierden el objetivo de lo que realmente querían que Dios hiciera con ellos. Se la pasan la vida entera en ese mismo círculo, tratando de que Dios haga algo por ellos y al mismo tiempo con una distracción tremenda en su vida, todo lo distrae a ellos. Todo lo distrae a ellos. Hay gente que el milagro ha estado ahí, cerquita de ellos, ya manifestándose esa casa, ese carro, esa sanidad, ese matrimonio. Ahí. Llegó una distracción, ellos mismos devuelven el milagro para atrás. Porque son inmaduros. Inmaduros en el mundo espiritual. Inmaduros. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom para todos. Espero que alguna de mis palabras un poco fuertes no te hayan incomodado. Si te corrijo, lo hago en el amor del Señor para que tú despiertes y entiendas ciertas cosas y entiendas que tienes que cambiar y reaccionar para ver a Dios obrar. Hay gente que se pasa la vida entera buscando culpables. No, es culpa tuya que yo no tenga esto. Es culpa de mi tío, culpa de mi mamá, culpa de mi amigo, culpa de Dios, culpa del pastor, culpa del profeta, culpa de mi hijo. La vida entera se la pasan siendo víctimas. Mientras ellos son los únicos culpables, el único culpable, los únicos culpables de lo que nos pasa somos nosotros mismos. Por nuestras acciones, por no, a veces no tener entendimiento en algunas áreas, por no tener experiencia, por tomar malas decisiones, por no entender los sueños que Dios nos muestra, por no hacer las cosas que el pastor te manda hacer. Y ahí somos los únicos culpables. No podemos estar la vida entera culpando a todo el mundo, entendiendo que no tenemos la vida que deseamos y que porque es culpa del gobierno, del tío, del primo. No. Todo es individual, la salvación es individual, todo es individual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos. Compartan este video.